¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos González Gutiérrez. Yo soy el cónsul general de México en San Diego y para mí es un gran placer estar aquí a fin de moderar esta sesión en donde vamos a escuchar y a platicar con el doctor Amir Kersenovich. En un momento los presento, pero antes quiero compartir con ustedes el gusto que me da que eh, Tijuana Innovadora me haya invitado a participar en este foro. Quizás lo hicieron porque en el 2003, cuando se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo tuve la oportunidad, el gran privilegio de ser el primer director ejecutivo del IME, que sigue donde estaba desde entonces, en la Cancillería, y que tiene como su principal responsabilidad el promover vínculos, el promover una relación especial con los mexicanos en el exterior y en particular con los líderes comunitarios y de opinión de nuestra diáspora. Cuando yo era director ejecutivo, que lo fui del 2003 al 2009, uno de los proyectos más importantes que a mí me tocó echar a andar fue la entonces llamada Red Talentos, ahora más bien conocida como la Red Global, mediante la cual el INE y la Cancillería y el Gobierno de México en general trata de hacer esto, desarrollar una relación especial con los mexicanos altamente calificados, dispersos por el mundo. Es muy importante que nosotros tengamos claro que nuestra diáspora, ese pueblo disperso que vive más allá de nuestras fronteras, eh, es mucho más que remesas, es mucho más que el simple envío de remesas. Los migrantes altamente calificados, tanto para México como para otros países emisores, promueven el desarrollo de sus países de origen al compartir sus experiencias, al vincular mejor al país con sus contactos, al desarrollar su creatividad y utilizarla para servir de ganchito que nos conecta mejor a la economía global. Son los migrantes altamente calificados que tenemos dispersos por el mundo, son un recurso económico fundamental para el desarrollo de nuestro país, para la promoción del conocimiento, de las tecnologías, en fin, para promover buenas ideas y promover riqueza en México y en el mundo. Es muy importante, eso al menos creo yo, y cree también el Instituto de los Mexicanos Exterior y la Cancillería, abandonar ese viejo concepto de fuga de cerebros y adoptar un paradigma que concibe a este tipo de mexicanos altamente calificados como parte de un proceso de circulación de conocimientos. Claro, es responsabilidad nuestra como mexicanos el de combatir esos viejos prejuicios y crear los puentes, los canales que faciliten la participación de estos mexicanos altamente calificados en el desarrollo de México. Sin duda, el desarrollo de México es responsabilidad de nosotros, los mexicanos, pero no alcanzará nuestro país todo su potencial si no encontramos la manera de incorporar plenamente a los mexicanos en el exterior. Aparte, como ustedes lo podrán ver en un minuto con el doctor Keshenovich, mi experiencia es que estos mexicanos altamente calificados que terminan laborando en distintas partes del mundo como resultado de lo que en este país llaman the Global Hunt for Talent, eh, son personas intrínsecamente motivadas a ayudar a su país de origen. Es nuestra responsabilidad el aprovechar, tomar plena ventaja de esa motivación, de ese interés, de ese conocimiento profundo que tienen de nosotros y de la manera en cómo mejor pueden ayudar a México a conectarse. Doctor Amir Kersenovich, te doy la más cordial bienvenida. Para mí es un placer saludarte
en ocasión de Tijuana Innovadora. Muy brevemente, si me lo permites, doctor, quisiera yo, antes de cederte la palabra, presentar un breve perfil tuyo para que quien nos está viendo sepa quién eres y luego cederte la palabra. El doctor Amir Kersenovich es director de la unidad de neurocirugía pediátrica en el Hospital de Niños Janet Weiss, en el Centro Médico Geisinger en Pensilvania. Lo fue del 2009 al 2017. Tiene la maestría en Administración de Sistemas de Salud en la Universidad de Ohio, con una subespecialidad en neurocirugía pediátrica en el Centro Médico Infantil de Dallas, afiliado a la Universidad de Texas Southwestern, y una segunda subespecialización en neurocirugía de epilepsia y funcional para desórdenes del movimiento en la Universidad de Washington en Seattle del 2007 al 2009. Hizo su residencia en neurocirugía en el Hospital Beilinson, en el Centro Médico Rabin de Israel, y muy importantemente estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1993 a 1999. Actualmente, desde el 2017, el doctor Amir Kersenovich es jefe de neurocirugía pediátrica en el Centro Médico Infantil Schneider en Israel, como les digo, desde el 2017. Doctor, es un placer conocerte por esta vía. Ojalá pronto tenga la oportunidad de conocerte personalmente. Te cedo la palabra. Muchas gracias por participar con nosotros. Encantado y muchas gracias por tan linda introducción. Y ha sido un placer también conocernos y empezar con expectativa una relación futura para, como bien dijo el señor embajador, poder aprovechar toda esa energía y gran gusto y deseo de poder seguir vinculados al país y seguir ayudando. Les comparto mi pantalla para poder empezar con la plática. Quiero, antes que nada, agradecer a Tijuana Innovadora. Es un gran honor y un gran placer estar aquí y poder compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia en este ramo de la neurocirugía pediátrica. Y empecemos. El tema de la plática es tocar una vida. Espero que la disfruten mucho. Les voy a platicar sobre una condición de nacimiento, una condición congénita que se llama mielomeningocele, que es parte de una condición que se llama espina bífida. Y no pretendo darles aquí una cátedra de conocimiento médico, sino utilizar esta vía para hablar de muchos de los valores con los que compaginamos Tijuana Innovadora y yo, sobre innovación, resiliencia, perseverancia, globalización, trabajo en equipo, etc. Voy a platicarles un poco sobre la condición y todas sus consecuencias, y espero que disfruten de este viaje fantástico en la ciencia ficción, de cómo hoy día estamos viviendo cambios históricos y inimaginables hasta hace poco. Voy a empezar con algunas preguntas provocadoras. La palabra futuro. Piensen un momento en la palabra y ¿en qué piensan? ¿Con qué la asocian? Yo la asocio con la palabra niños. Y si piensan bien, los niños es lo más palpable que tenemos sobre el futuro. Son el futuro. Podemos educarlos, podemos
estar con ellos, ver cómo crecen, cómo se moldean para tener toda esa influencia de cómo cambiar nuestro mundo para mejor. Y además de todo, son lo más preciado que tenemos en la vida, todos, nuestros hijos, nuestros niños. No hay nada que puedan pensar que es más valioso que ellos para nosotros. Piensen ahora en un niño o una niña, el que quieran. Imagínense a ese niño que no tiene la capacidad de orinar. Ya sé que suena muy grosso y fuerte. No poder orinar es equivalente a morir muy prontamente. Si no podemos deshacernos de la orina, se retiene y puede causar una falla en los riñones, una falla renal y eventualmente la muerte. No es una condición muy común, pero imaginen qué se necesita de una persona, de un niño, para que no se muera por no poder orinar. Se necesita que mientras es niño, los papás aprendan a meter un catéter, como una manguerita de silicón o plástico, dentro de la vejiga varias veces al día para que la orina pueda salir. Cuando el niño crece y es adulto, lo hace él mismo o ella misma. ¿Cómo se ve ese futuro de este niño? No muy prometedor, ¿verdad? Pero sin embargo, si esa es la única condición o problema, es relativamente compatible socialmente. Es algo que solamente ellos lo ven y lo tratan. No es muy obvio hacia la sociedad. Pero ahora imaginen ese niño que además de todo eso, no puede caminar, paralizado de las piernas y necesariamente en silla de ruedas. ¿Cómo se ve el futuro de este niño, de nuestros niños? Su futuro, nuestro futuro. Totalmente truncado. Si supieran que esta va a ser la condición de su bebé mientras están embarazados, ¿abortarían a este niño? La respuesta no es sencilla. Hay algunos que no están de acuerdo con el aborto, así que no es una opción. Otros que quizás lo considerarían, pero viven en países donde no se permite abortar. Y otros donde en sus países sí se permite abortar y quizás tendrán el conflicto y el dilema que sí pueden, pero ¿acaso es necesario o justo o indicado? Durante más de un siglo, los neurocirujanos pediatras hemos tenido las manos bastante atadas y no hemos podido ayudar a solucionar este problema y ayudarle a estas familias a hacer sus decisiones o a darles más opciones. Durante más de 100 años lo único que hemos logrado hacer es operar el defecto de nacimiento al nacer, inmediatamente al nacer. Hemos podido, con tecnología, ver antes del nacimiento que esta va a ser la condición y prepararnos. Y también trabajos epidemiológicos, hemos encontrado que al tratar a las madres en el principio de su embarazo con ácido fólico, se ha reducido la incidencia de esta condición del mielomeningocele. Pero una vez que sucede, realmente la cirugía no hace nada más que salvarle la vida al bebé, es decir, que no se muera de una infección, pero no podemos mejorar todas las funciones ya dañadas por la condición. Necesito explicarles un poco de la anatomía y la patofisiología para que podamos entender todos estos cambios históricos que estamos viviendo, tan emocionantes. Entonces me permito unas diapositivas comentarles. Estas son unas fotografías con microscopios electrónicos de alta magnificación que estamos viendo las primeras células del embrión. Y lo único que quiero enseñarles aquí es que durante las primeras 4 semanas de gestación se crea un tubo. Esta capa de células que se empiezan a acumular más en el centro
empiezan a tomar una forma tubular que se va cerrando hasta que se forma un tubo, que este es la espina dorsal, y está cubierta por las vértebras, los músculos y la piel. Esto es lo que es normal. El mielomeningocele, que es una condición congénita, lo que sucede es que todas esas capas no se forman y los nervios de la espina dorsal están expuestos, están fuera del cuerpo. No hay piel, no hay músculos, no hay vértebras que los estén cubriendo. Esta condición tiene cuatro problemas. Uno es que todos estos nervios en la parte baja de la espalda son responsables del movimiento y sensación de las piernas. Ese es uno de los problemas, que se afectan y dejan de moverse o sentir. El segundo problema es que los nervios más bajos son los nervios que dan la función a la vejiga y parte del intestino. Y si están afectados, la vejiga no sabe contraerse y no sabe expulsar la orina fuera del cuerpo. La tercera condición es que todo el líquido del cerebro y del que rodea la espina dorsal se fuga por esta apertura y entonces el cerebro, la parte trasera del cerebro, tiende a herniarse hacia abajo, fuera del cráneo. Y esto causa también una obstrucción que nos lleva a la cuarta condición, que es que todo el líquido que se crea en el cerebro, que tendría que salir y rodear todo el sistema, se empieza a acumular porque no tiene por dónde salir. Esta es una condición que se llama hidrocefalia, donde el líquido cefalorraquídeo se acumula dentro de los ventrículos, que son las cavidades que lo contienen. Imagínense que está obstruido por la condición del mielomeningocele y estos ventrículos se agrandan. Al agrandarse, comprimen el cerebro y si no se trata, uno muere. La forma más común de tratarlo es poniendo una válvula de derivación, es un tubo de silicón que lleva el líquido cefalorraquídeo hacia otro lado del cuerpo, generalmente el peritoneo, que es alrededor de los órganos del abdomen, donde el líquido se absorbe. Y esta gente depende toda su vida de este tubito. Si el tubo, como cualquier tubería, se tapa nuevamente en ese momento de su vida, están otra vez en peligro de morir y requieren cirugías de emergencia. Como les explicaba, aquí lo que vemos son los nervios. Cada una de estas rayas son nervios que salen de la espina dorsal. Y si estos nervios son los que están fuera del cuerpo, dependiendo de su nivel, son las partes de las piernas que se afectan. Entonces, si tenemos un mielomeningocele que está muy bajo, se van a afectar menos nervios. Más que nada los nervios que van a la planta del pie y a la vejiga. Si el mielomeningocele es más alto, se afectan más partes de las piernas y entonces más difícil caminar porque hay más partes que están paralizadas. Entonces, en resumen, los problemas de la condición del mielomeningocele es que hay parálisis de piernas, hay problema para sacar la orina del cuerpo, hay acumulación de líquido en el cerebro que pone en riesgo la vida, la hidrocefalia, hay riesgo de discapacidad intelectual, y aunque 70% de estos niños tienen coeficientes intelectuales normales, la mitad de todos estos niños nunca son independientes en sus vidas y viven en un constante peligro de que en algún momento necesiten otra cirugía de emergencia o para prevenir más deterioro durante su vida. Aquí pueden ver la frecuencia de la condición, uno de cada 2.000 a 3.000 nacimientos, y además de eso, otro 30% son abortados que no nos damos cuenta que existían. Ahora sí, ya entendimos y les voy a contar mi historia de cómo me subí al tren de la historia. Me emociona mucho hablar de esto, es un tema de verdad como de ciencia ficción. Lo que hemos logrado hacer hoy día, que ha cambiado todos estos 100 o más años de estagnidad,
es que hoy día podemos operar a estos niños antes de nacer, intrauterinamente. Y esta historia me lleva a todos esos valores e ingredientes con los que compartimos con Tijuana Innovadora, de innovación, de resiliencia y persistencia, de liderazgo, colaboración y, claro, suerte, que en mi caso específico van a ver cómo también la suerte jugó a mi favor, que nunca está de más. En esta foto del 2019 están estas dos personas que son parte muy importante de mi historia, la doctora Denise Lapa de Brasil y el doctor Yuval Yalchinsky, mi colega, ambos ginecobstetrizas. Y durante la narración les voy a contar cómo nuestras historias y cada uno con sus propios valores de empuje, nos encontramos en el camino para llegar donde estamos hoy creando historia. Mi historia personal específica con este tema, la parte relevante de mi historia empieza en el 2011, en marzo, con este artículo que salió publicado en el New England Journal of Medicine, mejor conocido como el Mom's Trial. Este artículo es la recopilación de un estudio súper serio que se hizo en 3 centros médicos en Estados Unidos entre los años 2003 al 2011. Y son los resultados comparativos de haber hecho cirugía intrauterina abierta comparado a cirugía postnatal, después de haber nacido. Los resultados fueron tan increíbles que no pudieron terminar el estudio. Tuvieron que terminarlo antes de lo que habían planeado porque sintieron que no era ético seguir randomizando a los pacientes sin decirles que realmente el efecto de una cirugía prenatal era mucho mejor que esperarse a después del nacimiento. Un poquito de la historia de este estudio es que desde los años finales de los 90, principios de los 2000, muchos lugares estaban haciendo ya cirugía intrauterina, pero de manera no controlada. Y cuando observaron esto, decidieron a nivel nacional en Estados Unidos cerrar todas las cirugías de este tipo en todas partes, menos en estos 3 lugares. O sea, lo concentraron en 3 centros médicos y se comprometieron que durante esos años solamente ellos los iban a operar para poder sacar el resultado que estaban esperando. Y bueno, en el 2011, en marzo, me encontraba en mi oficina leyendo este artículo, actualizándome, y los resultados, nada más para que entiendan, fueron en resumen los siguientes. Los niños que fueron operados antes de nacer intrauterinamente pudieron caminar mucho más que los que se operaron después. Es decir, los que se operaron después de nacer, 21% podían caminar independientemente, y si se operaban antes, 42%. Tremendos números, dobleteados. Y la válvula de derivación, la manguerita que les enseñé que se tiene que poner en el cerebro para drenar el líquido que se acumula, 82% necesitaban esta válvula si eran operados después de nacer, casi todos. Y a comparación de eso, se redujo a la mitad. Solamente 40% necesitaron esta válvula. Esto es tremendo. También, si les hablo de números y de costos a nivel nacional, se habla de cientos de millones de dólares al año tratando a niños con esta condición de hidrocefalia. Entonces, reducirlo también tiene su efecto costo-beneficio. Ahora, nada más les menciono que, como les decía, desde los años 90 ya se realizaban estas cirugías. Además de la cirugía intrauterina abierta, que es lo que hizo este estudio,
Inicialmente la gente trató de hacer la cirugía endoscópicamente o laparoscópicamente, es decir, sin tener que sacar el útero y abrirlo. No les fue muy bien al principio y se les murieron varios pacientes, así que lo abandonaron bastante y lo que tomó más vuelo fueron las cirugías intrauterinas abiertas. Es decir, hay que hacer una cesárea, sacar el útero. Al embrión, al feto, hay que sacarle la espalda fuera de la matriz, del útero, y operarlo y luego cerrar todo y regresarlo al vientre. Pero en paralelo hubo gente como la doctora Denise Lapa que no se rindieron y creyeron en la idea de que esta cirugía se podía hacer de manera menos invasiva, laparoscópicamente, y siguieron trabajando desde su esquina, en silencio. Ahora, desde mi perspectiva, ese marzo del 2011, después de leer ese artículo, para mí fue exactamente lo que ven en esta caricatura. Fue una sensación, lo leí y no podía yo creer lo que estaba leyendo. No tenía yo idea que se estaba llevando a cabo ese estudio, para ser sincero. Inmediatamente decidí que estaba yo de acuerdo con los resultados y que era ya un paradigma nuevo y era hora de cambiar y ponerse a trabajar. Acudí con mi jefe inmediato en ese momento, le conté, le dije, yo quiero ser parte de esto, quiero que lo hagamos, creo en esto, es un cambio histórico. Y como mi jefe siempre era persona de cambios y de apoyo, me apoyó. Lo que no sabía yo era que los obstáculos no iban a ser de este tamaño y yo iba a estar con esta sonrisa. Con lo que me encontré fue con no esta piedra, sino con la mamá de esta piedra. Los detalles de todos esos obstáculos están por demás hoy día, pero se resumen como en muchas ocasiones en cuestiones burocráticas, cuestiones financieras, cuestiones políticas. Durante un largo periodo de 6 meses estuve tratando de empujar esta piedra sin éxito. Bajé la guardia un poco porque a final de cuentas era una cirugía relativamente nueva que nada más la estaban realizando en 3 lugares. Y daba la casualidad que yo vivía a 2 horas de uno de esos hospitales. En el 2013, como cada año, fui a el Congreso Anual de Neurocirujanos Pediatras en Estados Unidos. Y para mi no tan gran sorpresa, ni sorpresa, pero grata sorpresa, en cuestión de 2 años se habían abierto 11 centros nuevos en el país, en Estados Unidos, que estaban ya realizando esa cirugía. Es decir, gente que de la misma manera que yo me emocioné y entendí que este era el camino a tomar, sí lograron pasar esos obstáculos y estaban haciendo la cirugía. Y tuve la suerte de, como sucede en muchas ocasiones, en cuestiones de globalización hoy día, que tenemos la gran ventaja y fortuna que tenemos medios de comunicación y transporte y de conocimiento a la mano inmediatos. Conocí al doctor Samer El-Babab, que en su momento era el director de la unidad de neurocirugía pediátrica en la Universidad de San Luis, y sin muchos rodeos y sin muchas burocracias me invitó a mí y a mi equipo a ir a su hospital y aprender a hacer la cirugía. No tomó mucho tiempo cuando me presenté. Obviamente en mi instituto también volví a abrir la plática y vieron mi pasión y mi convicción. Y
tuve apoyo, mucho mejor que la primera vez. Entonces el plan fue primero que yo viajara, que era lo más sencillo, en vez de organizar a todo el equipo de 10 personas que habíamos concluido que era lo ideal para eventualmente empezar esta cirugía en nuestro instituto. Y fue una gran experiencia, aprendí a hacerlo. Regresé a mi instituto y me encontré con esta nueva piedra, este nuevo obstáculo, el comité de ética. El principal punto era que vivíamos muy cerca de uno de los centros médicos que hizo el estudio y que estaba acumulando gran cantidad de pacientes y tenían mucha más experiencia que nosotros. Surgieron muchas preguntas de si era ético nosotros desarrollar nuestra propia curva de aprendizaje y poner en riesgo tanto a la mamá como al bebé cuando cerca de nosotros existía un centro de este tipo. Antes de contarles cómo desembocó esto, empiezo a contarles un poco la historia en no tan paralelo de la doctora Denise Lapa, que es una de las grandes innovadoras de nuestra era en este tema y con todos esos valores de los que les mencioné. Desde el año 98 ella estaba persistiendo en hacer cirugía endoscópica fetal y tomó un camino muy interesante. Nada más estos números para que vean, es como en los años 2000 iniciales se habían hecho pocos casos de cirugía endoscópica y con el tiempo se fueron acumulando más y más experiencia y todo fue mejorando poco a poco, pero miren nada más cuánto tiempo pasa para llegar a un punto específico en la historia. La doctora Lapa tenía este sueño de poder operar a estos bebés dentro del útero a través de unos cuantos trocares sin tener que sacar el útero del cuerpo, sin tener que sacar al bebé del cuerpo. Se dice fácil, pero el trabajo para llegar al punto ideal requiere de tremendos esfuerzos. Durante más de 10 años, la doctora Lapa estuvo trabajando en un laboratorio con animales, realizando experimentos en animales de cómo operar esta misma condición, el mielomeningocele. Esta es una oveja, también cómo lograron cerrarle el defecto, todo intrauterino obviamente. Y empezaron a haber más cuestionamientos, cómo se hace la cirugía de forma más sencilla, más rápida, porque hay un riesgo para la madre también. Ahora, y perdón que no les comenté, pero la idea de operar intrauterinamente es bajo una teoría de que, por un lado, la malformación tiene sus consecuencias, pero hay una segunda ola de destrucción o de daño que viene a través del tiempo que todos esos nervios están expuestos al líquido amniótico. Y el entendimiento era que si se logra separar y tapar esa apertura en época temprana del embarazo, entonces esos nervios no están en contacto con el líquido amniótico en la época media y final del embarazo, donde se hace más daño. Entonces es proteger a esos nervios, por un lado, y por otro lado es prevenir la fuga del líquido cefalorraquídeo y de esa manera prevenir que la parte trasera del cerebro se hernie y que los ventrículos del cerebro se expandan. Esa es toda la teoría que estaba detrás de todo esto. Volviendo a la doctora Denise Lapa, y bajo ese entendimiento de que había que hacer una cirugía mínima invasiva, rápida y con un cierre eficiente, empezaron tanto ella como otros a tratar ciertos materiales sintéticos que pudieran nada más ponerse sobre el defecto y hacer un cierre de la piel sencillo. Esto es a diferencia
por ejemplo, la cirugía que se hace después del nacimiento, que hay que cerrar unas 4 capas distintas que lleva mucho tiempo. Y llegó a encontrar un material que se llama una biocelulosa, que lo que se ve aquí en este corte histológico es que la biocelulosa permite que el cuerpo del feto desarrolle una capa natural que envuelve a los nervios y de manera que no se pegan tampoco los músculos a esta membrana. Y luego también para defectos más grandes encontraron otros materiales que también hacen que la piel crezca y se cierre mejor. Y luego había que encontrar los trocares de cómo meter los instrumentos, y también los instrumentos son instrumentos especiales, son instrumentos largos que tienen que pasar por el abdomen, por el útero, llegar dentro del útero, de la matriz, y también hay que aprender a sacar el líquido amniótico y cambiarlo por gas, CO2, y que no se salga. Entonces estos trocares había que diseñarlos, que tuvieran como balones, toda una tecnología, toda una un trabajo con las empresas médicas para desarrollarlos, y todo esto lleva tiempo, ¿no? Esto es a lo que se llegó, lo que hacemos hoy día. Ponemos 4 trocares. Hay otras técnicas que otros utilizan que usan menos trocares, pero la técnica que la doctora Lapa desarrolló y que es la que usamos hoy día, somos realmente los únicos que no sacamos el útero fuera. Hay una técnica que es la técnica abierta, la del estudio de MOMS, que hay que abrir el abdomen, abrir el útero y poner la espalda del bebé en esa apertura. Esta es la cirugía intrauterina abierta. Existe otra técnica que se practica en Houston, que ha sido muy bien recibida en el mundo, donde se hace también una cesárea, se saca el útero fuera del abdomen y se meten 2 trocares. Se hace la cirugía laparoscópica, pero esto es habiendo sacado el útero. Y nosotros hacemos la cirugía laparoscópica, como vieron, a través de 4 trocares sin tener que sacar el útero fuera del cuerpo. Actualmente somos 8 centros en todo el mundo, en 5 países distintos, que practicamos esta cirugía. La doctora Lapa ha estado entrenando a todos estos grupos que en distintos momentos han visitado Brasil, y luego la doctora Lapa ha ido a sus países. El primer centro médico que se entrenó fue el nuestro, con el doctor Yuval Yalchinsky. En ese momento el doctor Yuval estaba trabajando en el centro médico de Hadassah en Jerusalén, y en el 2007 fue que aprendieron a hacer la cirugía y hicieron su primera cirugía intrauterina en Israel. Regreso un poquito a mi historia. Nos quedamos en que me encontré con el comité de ética, que no estaba muy entusiasmado de que, a pesar de que se estaban abriendo más y más centros en el país, que nosotros abriéramos el nuestro cuando teníamos esa cercanía con Filadelfia. Hice un poco de lucha, pero para serles sinceros, estamos hablando del año 2016, donde yo ya había hecho mi decisión de mudarme a Israel, lo cual hice a finales del 2017. Tuve toda la mejor intención de incluso dejarle en charola de plata a mi sucesor en el centro médico donde trabajaba, si es que se iba a lograr. Es decir, hasta el último momento estaba yo dispuesto a echarles a andar el programa, pero no lo logré, y me tuve que ir con esa desilusión, pero con nuevos sueños y nuevas ilusiones de poder en Israel volver a crear este programa. Y es aquí donde
la suerte, si así le podemos llamar, o la concurrencia de circunstancias cuando uno está preparado. El doctor Yalchinsky, que llevaba hechos 4 casos en Jerusalén, decidió moverse y venir a trabajar al centro médico donde yo también había empezado. Y lo más fácil, después de tanto trabajo, tantos años, que él que hizo su esfuerzo y ya lo había logrado, nos encontramos. Las pláticas fueron súper sencillas porque yo ya entendía de todo esto, ya estaba yo entrenado con la cirugía abierta, y hicimos mancuerna súper fácil y con 2 pasiones y entusiasmos de seguir creando historia. Como valor de Juana Innovadora, siempre es muy valioso estar abierto al cambio. Admito que no me fue difícil después de que lo único que yo había oído hasta ese momento era que la cirugía intrauterina abierta era lo que mejor funcionaba, decidir cambiar a la técnica que estaba viniendo de atrás y empujando y empezando a enseñar cambios prometedores. Y hice mi cambio, me entrené lo que tenía que hacer para poder cambiar la técnica quirúrgica y en cuestión de meses estamos realizando nuestro primer caso en nuestro centro médico, el 5º en Israel. Y desde entonces hemos estado contándolos. Este fue nuestro 8º caso. Hoy día hemos hecho 13 casos, exitosos todos, muy afortunadamente. Y lo próximo con lo que me encuentro, habiéndome subido ya a este tren de innovación, historia y ciencia ficción, es que como somos pocos centros médicos en el mundo que hacemos esta técnica, fuimos invitados a Alicante, en España, en el 2019, para ser parte de un consorcio que es de este tamaño, de un aula, donde todos los laparoscopistas líderes del mundo nos encontramos, tanto los que hacían las otras técnicas laparoscópicas, para de forma colegial, internacional, global, y viendo por el mejor interés de los niños, nos juntamos para comparar nuestros resultados y hablar en conjunto de cuáles eran los mejores pasos a tomar a futuro, aprendiendo unos de las técnicas de los otros, compartiendo conocimiento, sin egos, sin dramas, aunque siempre hay un poco de eso. Esta foto es algo increíble. Tenemos aquí a 4 líderes, entrepreneurs, cada uno con su técnica: cirugía intrauterina abierta, cirugía laparoscópica sacando el útero de fuera, cirugía laparoscópica percutánea total y otra técnica también. Los 4 presentando en el mismo congreso el año pasado, hablando de los resultados, momentos históricos donde los 4 estuvieron en un panel y donde los resultados demostraron que por primera vez en la historia los resultados con las técnicas laparoscópicas eran equivalentes a la técnica abierta. La técnica abierta, que desde el 2011 había sido la bandera, y hasta ese momento y durante los siguientes 8 años crearon una fama internacional tremenda. Nos encontramos en un punto de un nuevo paradigma, cuestionando si aún es justificable tener que hacer una cesárea y con los riesgos que conlleva para la mamá, que con la cirugía laparoscópica no los tiene. Y la respuesta fue muy obvia, que el futuro está en la laparoscopía. Nosotros estábamos espectadores muy felices, siendo parte de esta historia grandiosa. Y nuevamente, unos meses después, también fuimos invitados a Turquía a ser parte de
el relanzamiento de este Congreso Internacional de Medicina Perinatal, nuevamente para darle empuje a las técnicas fetoscópicas, laparoscópicas fetales intrauterinas. Y este Zoom es también un ejemplo de los cambios que estamos viviendo desafortunadamente en nuestra era con el COVID-19. Hace dos o 3 días nos reunimos nuevamente los cirujanos de estos 8 centros en el mundo a hablar de nuestros resultados, de los avances, de las innovaciones en las técnicas y cómo seguir innovando, mejorando y educando. Casi para finalizar, no puedo dejar de enseñarles un video de la cirugía. A todos aquellos que no les gusta ver sangre o no pueden ver una cirugía, por favor cierren los ojos. Es para aquellos que sí pueden ver esta fantasía. Lo que vemos aquí es un instrumento laparoscópico dentro del útero. Aquí vemos la pierna del feto, su pancita, la ingle. Lo tomamos de la piel para voltearlo y traer hacia nosotros el mielomeningocele. La técnica para reparar el mielomeningocele implica cortar el borde entre el defecto y la piel para después de eso poder cerrar la piel o ponerle el parche del cual les hablé. Esta es la membrana amniótica. Para operar hay que sacar el líquido amniótico y reemplazarlo con gas, con CO2. Y la técnica requiere también de manualidad con instrumentos distintos, especiales, largos. Como ven, los instrumentos están dentro del útero y nosotros estamos viendo una pantalla. Una cirugía de mucha colaboración. Somos 4 personas activamente operando, 2 o 3 con instrumentos y otro con un ultrasonido, verificando que los signos vitales del bebé estén bien. Se hace con anestesia general, la mamá está anestesiada y eso también anestesia al bebé. Y bueno, aquí estamos con el parche, poniendo suturas. Y como en cualquier cirugía, con el tiempo, entre más hacemos, nos volvemos mejores y podemos hacer la cirugía también más rápidamente y más efectivamente. Esto es a lo que me refería con tocar una vida. Literalmente tocarla y literalmente cambiarle el pronóstico para toda la vida. Y además de tocar una vida, como bien hablábamos con el embajador Carlos González Gutiérrez, mi compromiso es para poder seguir tocando más vidas, continuando mi vínculo con México. Y hace 2 años, junto con mi esposa, creamos este programa que se llama KIPS. No es una fundación todavía, pero funciona como tal, que tiene el propósito de traer a Israel niños de distintas partes del mundo que no tienen la capacidad de encontrarse con un neurocirujano pediatra o no tienen los recursos, y les ofrecemos cirugías gratuitas en nuestro centro médico. Hasta ahora hemos logrado traer 2 niños. Nuestros distintos donadores se encuentran tanto en la Ciudad de México, Tijuana, San Diego y en Israel. Muchas gracias. El foro queda abierto para preguntas. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante conocer tanto el procedimiento quirúrgico que has logrado desarrollar con apoyo de tus colegas, como también es muy interesante escuchar tu experiencia personal. En los 5 minutos que nos quedan, yo quisiera, si me lo permites, hacerte 1 o 2 preguntas. Uno, digo, para estos jóvenes que ahora están entrando a
a la escuela, a medicina o a cualquier otra carrera, siempre existe esta duda de me quedo, no me quedo, me voy, no me voy. Mi punto de vista es que uno se educa para ser muy bueno en México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Ese es el propósito de la educación y que se necesita esa aspiración para poder triunfar, hacerlo en cualquier lado. ¿Tú cómo viviste esa experiencia? Si te puedes remontar a esa época de la UNAM cuando te acercaste por primera vez a la medicina. Sí, es también histórica pregunta para mí. Eh, yo vengo de una familia de tres generaciones, yo tercera generación de médicos, entonces nunca tuve ninguna duda de que yo iba a ser médico. Por alguna razón, de la misma manera que no tenía yo ninguna duda de ser médico, sabía que iba a estudiar en México y que después iba a hacer mi residencia fuera de México. Eh, Crecí de niño pensando que iba a ir a Estados Unidos y de pronto me entró también el amor por Israel. No sabía que no iba a regresar a México, pero como mencioné, o sea, el vínculo siempre lo he tenido muy claro, de forma que incluso en los últimos años he establecido relaciones con distintos centros médicos y hemos traído estudiantes y residentes de México a mi centro médico para que roten conmigo durante épocas de 3 a 6 meses y seguir teniendo ese vínculo con el país. Y yo creo que ese tipo de residencias temporales son una manera muy efectiva de promover los vínculos de ti y de las redes a las que perteneces con otras redes de expertos y de talentos que hay en México, ¿no crees? ¿Cuál ha sido tu Sí, experiencia? sí, definitivamente. Y de hecho, bueno, nada más menciono un poquito nuevamente nuestra fundación, que también mi propósito y mi querer era que pudiera yo combinar mi amor por los dos países, por Israel y por México, y que pudiéramos a través de esta fundación poner el nombre de México y de Israel juntos ante el mundo y, y, y seguir, como bien mencionó usted, no fugándonos, sino creando esta red global de colaboración. Pues te felicito. La verdad es que hay mucho camino por hacer en México para facilitar y fortalecer la reincorporación de estos talentos mexicanos dispersos por el mundo, pero si me permites una opinión muy personal, eres un ejemplo paradigmático del talento mexicano fuera y de la necesidad que tenemos de constantemente explorar maneras para hacer esta circulación de conocimiento una realidad. Y también eres, si me permites decírtelo, otro ejemplo paradigmático de cómo uno no necesita escoger, cómo uno puede ser un ciudadano leal y honesto y promotor del país que te acoge y del país del que eres originario. Solo quien no entiende esta experiencia migratoria es quien quiere ponerle dicotomías a las personas que por distintas razones abandonan su país, pero sin nunca dejarlo del todo. Doctor, Voy a agregar nada más rápidamente que, al igual que usted, yo me siento como un embajador de México en los países en los que he estado y siempre llevo la cabeza muy en alto de ser mexicano y de representar a nuestro país y enseñarles a los demás lo que es nuestro país a través de la medicina y de nuestra cultura. se nota, eso se nota mucho y te felicito por lo mismo. Muchísimas gracias, doctor, por platicar con nosotros. Gracias, gracias, embajador, y felicidades también por su carrera tan increíble.